Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema aseguramiento de bienes litigiosos. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca lo que establece nuestro Código Procesal Civil nicaragüense en relación al tema de las medidas cautelares, aplicando este conocimiento al caso concreto. Sirve esta medida cautelar para asegurar la integridad de unidades económicas complejas que ya están en explotación, como las minas, industrias, bosques, etcétera, y que deben seguir estándolo mientras se sustancia un proceso en el que se cuestiona su titularidad. Esta medida se concreta con el nombramiento de un interventor judicial, completado con un requerimiento al demandado de que comunique al interventor todos los actos de explotación que se proponga realizar, pero ni uno ni otro suponen que el demandado pierda sus facultades de administración sobre los bienes intervenidos. En principio, es de importancia señalar la diferencia que existe entre derechos litigiosos y bienes litigiosos, siendo los primeros, derechos litigiosos, el evento incierto de la liti, del cual no se hace responsable del cual no se hace responsable el cedente, entendiéndose litigioso el derecho desde que se notifica la demanda, y los bienes litigiosos son aquellos sobre los cuales se ha promovido una liti, llenándose ciertos trámites en su reclamación, pudiendo cualquiera de las partes ceder los derechos que puede adquirir según la resolución que recaiga. El eminente jurisconsulto Manuel de la Plaza, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de España, nos dice que el aseguramiento de bienes litigiosos es una medida íntimamente ligada a un proceso ordinario de cognición encaminada a reclamar propiedad de minas, la de montes cuya principal riqueza consiste en el arbolado de plantaciones o de establecimientos febriles o industriales. Más que un proceso autónomo, se trata de un verdadero incidente añejo a un proceso de propiedad. Se explica bien la prevención del legislador teniendo en cuenta ante todo la naturaleza especial de los bienes que exigen el aseguramiento. Es una medida cautelar que trata de mantener el valor íntegro del bien objeto de la acción reivindicatoria, garantizando el peligro de la mora en la tramitación del reclamo dominical, precisamente cuando los reclamos procesales no son de condena de suma de córdobas como el reclamo dominical de la clase de bienes. En este caso, la acción principal va dirigida a recuperar la posesión de un bien con carácter productivo, y por esa razón no sería idóneo el embargo, ya que no se pretende sujetar bienes particulares a una eventual subasta, sino más bien proteger un bien productivo que se va a recuperar de una explotación abusiva. Por ejemplo, si la parte actora pretende recuperar una finca ganadera, es natural que durante el proceso la misma seguirá explotando el aseguramiento de los bienes litigiosos. Persigue que dure el proceso el demandado no realice una explotación abusiva que haga que la finca pierda el valor que tenía al momento de la demanda. Hablaremos entonces de las medidas cautelares. El artículo 336 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece que en cualquier proceso la parte demandante o reconveniente podrá solicitar las medidas cautelares necesarias y apropiadas para asegurar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia que recayere. Las medidas cautelares se decretarán siempre a petición de parte y bajo su responsabilidad, y solo podrán afectar bienes o derechos de las partes del proceso. No procederán contra el Estado las medidas cautelares para futura ejecución forzosa, excepto cuando actúa como persona jurídica de derecho privado. Para decretar medidas cautelares, dice el artículo 337 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense, que la persona solicitante justifique debidamente que son indispensables para la protección de su derecho, siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso antes de la resolución definitiva, de modo que sin la inmediata adopción de la medida, la sentencia estimatoria de la pretensión sería de imposible o difícil ejecución.
Segundo, la existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración por demora deberán justificarse en la solicitud de manera que sin prejuzgar el fondo permita a la autoridad judicial considerar que la pretensión tiene fundamento. Momento para solicitar la medida cautelar. Artículo 338. Las medidas cautelares se podrán solicitar y adoptar en primera instancia en cualquier estado del proceso e incluso antes de haberse iniciado. En este último caso, las medidas cautelares caducarán de pleno derecho si no se presentara la demanda dentro de los 30 días de practicada. En tal caso, se condenará a la persona peticionaria al pago de los gastos, los daños y perjuicios causados. Artículo 339 nos habla de las medidas cautelares mediando acuerdo arbitral. Antes y durante el procedimiento arbitral, las partes podrán solicitar la adopción de medidas cautelares previstas en este código a la autoridad judicial, demostrando la existencia de acuerdo arbitral. Durante el procedimiento arbitral, a solicitud de parte, el tribunal arbitral podrá solicitar la adopción de medidas cautelares previstas en este código a la autoridad judicial competente sin detrimento de lo previsto en la ley número 540, Ley de Mediación y Arbitraje, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 122 del 24 de junio del año 2005. Las medidas cautelares caducarán de pleno derecho dentro de los 30 días de practicada, si no se demuestra con certificación la providencia que da inicio al arbitraje o la etapa procedimental en que éste se encuentre, condenándose en tal caso a la persona peticionaria al pago de los gastos, los daños y perjuicios causados. Hablaremos ahora de la proporcionalidad y adecuación en el artículo 342 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Establece que, adecuando su alcance y forma de cumplimiento a fin de evitar la mayor gravedad u onerosidad para la parte demandada según las circunstancias del caso y siempre que se garantice la pretensión de la persona solicitante. Hablaremos de las clases de medidas cautelares. Esto lo establece el artículo 343 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Podrá solicitarse la adopción de las medidas cautelares como el embargo preventivo de bienes, el secuestro de cosa mueble o semoviente, la intervención o administración judicial de bienes productivos, comerciales e industriales, la aposición de sellos, la formación de inventario de bienes, la anotación preventiva del embargo, la demanda y otras anotaciones registrales si la publicidad registral es útil para garantizar el cumplimiento de la ejecución, el cese provisional de una actividad, la abstención temporal de realizar una conducta o de prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que estuviera llevándose a cabo, la intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretende en la demanda, el depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidas con infracción de las normas sobre derechos de autor, propiedad industrial y otras, así como el depósito del material empleado para su producción. También la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración sobre derechos de autor, propiedad industrial y otras medidas también establecidas por la ley. En cuanto a la potestad general cautelar, en el artículo 344 nos habla que sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, anterior, se podrá solicitar la adopción de cualquier medida cautelar que se estime necesaria para asegurar la efectividad de la protección jurisdiccional pretendida, así como la de aquella que para la protección de ciertos derechos estén expresamente previstas en las leyes o en los instrumentos internacionales aprobados y ratificados en Nicaragua.
Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto al aseguramiento de los bienes litigiosos y las medidas cautelares. Muy buenos días.